FONAG como misión en sí es una organización dedicada a conservar el recurso hídrico o las fuentes hídricas que abastecen de agua al Distrito Metropolitano de Quito. Entendido Distrito Metropolitano como la ciudad de Quito y 33 parroquias rurales, muchas de las cuales tienen directa conexión con áreas protegidas y también son propietarias de páramos. Páramo es un ecosistema muy importante para el Distrito Metropolitano, ya que abastece de agua mediante su regulación hídrica de cerca del 75% de agua que llega para Quito. Entonces es muy importante. Sigamos, por favor. Vamos con los antecedentes rápidamente. Aquí tenemos la gran cuenca del Amazonas, que es un sistema hídrico, el más grande de Sudamérica, y de aquí tenemos el sistema hídrico del Pacífico. Sigamos, por favor. Aquí está Ecuador, que se encuentra en medio de estos dos sistemas hídricos. Sigamos, por favor. La del Atlántico con el 51.41% y la del Pacífico con el 48.07%. Sigamos. Nuestra área de acción. Aquí tenemos la cuenca alta del Esmeraldas, que es la que está en esta parte de aquí. Dentro de esta cuenca alta del Esmeraldas, nosotros trabajamos en la cuenca alta del Guayabamba, con 4.960 kilómetros cuadrados. Pasemos, por favor, para verla, que es un pedacito de la cuenca del Esmeraldas. Aquí tenemos la ciudad de Quito, aquí tenemos algunas parroquias rurales y también tenemos otras ciudades y otros cantones que ya lo vamos a ver luego. Dentro de esta área geográfica nosotros tenemos asentamientos urbanos, plantaciones forestales, muchos pastizales, bosque seco, cultivos, bosque altoandino y páramos, que es nuestra prioridad. Sigamos, por favor. ¿De dónde viene el agua para Quito? De aguas subterráneas, aguas superficiales y gran parte también viene de trasvases. Sigamos. Y la demanda. Nosotros necesitamos agua para consumo humano de alrededor de 7.5 metros cúbicos de agua por segundo. Necesitamos regar en esta área geográfica 146.000 hectáreas y necesitamos producir 120 megawatts de energía. Aquí es los sitios de donde viene el agua, aguas subterráneas del flanco pacífico, aguas superficiales igual, y tenemos mucho que ver con los trasvases del oriente, de los páramos que se generan especialmente de los nevados Cotopaxi, Antisana y Cayambe. Ahí tenemos los proyectos de trasvases orientales al 2055 para poder abastecer de agua dulce a Quito hasta el año 2080, más o menos. Sigamos, por favor. Institucionalidad y mecanismo financiero del FONAG. Esta es de la parte más importante que lo hice el día de ayer viendo el desarrollo de este taller, me pareció interesante ponerla. Sigamos. Esto ayer les mostró mi colega de TNC este gráfico, se muestra claramente que a partir del año 2000 empieza una capitalización del fondo hasta el 2004, donde empieza recién a haber acciones específicas o inversiones en la cuenca. Sigamos, por favor. Este es bien interesante. El FONAG, como es un mecanismo, no, es un fideicomiso mercantil. Como figura de fideicomiso mercantil en la legislación ecuatoriana se dice que es una ficción jurídica. Es decir, un fideicomiso mercantil no es ni público ni privado, no está superditado a la Superintendencia de Compañías, sino más bien a la Bolsa de Valores de Quito y en última instancia a la Superintendencia de Bancos. Entonces, eso le faculta para tener como constituyentes o beneficiarios tanto empresas o organizaciones públicas y privadas, como vemos aquí. TNC es uno de nuestros constituyentes, que es una ONG internacional. Cervecería Nacional, que es una de las mayores empresas a nivel nacional, igual Tesalia Spring Company, que es internacional. La empresa eléctrica Quito es pública, la empresa metropolitana de agua potable y saneamiento es pública y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, que cedió sus acciones al consorcio Camarén. Entonces aquí vemos que es un gran abanico de constituyentes y que todos están vinculados al fondo por la conservación de la fuente hídrica. Esto es posible. Sigamos, por favor. ¿Cómo funciona el fondo? Mediante ordenanza municipal, que esto es muy importante, nosotros recolectamos un porcentaje de la venta de servicios de agua potable y saneamiento. Comenzamos con el 1% y fuimos
incrementando el 25% anualmente, o sea, del 1% al 1,25, 1,50, 1,75, ahorita estamos con el 2%. Pero este 2% no se ve en la carta cuando se paga el agua potable y saneamiento, sino que los consumidores pagan por el servicio y después, mediante la ordenanza municipal, la empresa metropolitana de agua potable es la que tiene que transferir los fondos de ese 2% al Fondo para la Protección del Agua como fondo patrimonial. Además de eso, año a año existen los aportes para el fondo patrimonial de todos los demás socios y constituyentes. Esto va al fondo y desde el año 2010, desde este año, se acordó en Junta de Fideicomiso mediante una reforma del contrato de fideicomiso que vamos a utilizar tanto los rendimientos financieros del fondo patrimonial como el 30% del patrimonio anual que se haya generado. Esto ya lo voy a explicar más detenidamente para poder ver. Además de eso, se juntan contrapartes y donaciones y esto da para ejecutar programas y proyectos y acciones destinadas a la conservación de las fuentes hídricas. Este es el modelo más detallado. Aquí lo más importante que podemos rescatar es que existe una ordenanza que dice que existe el FONAG en el Distrito Metropolitano, qué hace el FONAG y cuánto es lo que la empresa de agua potable le tiene que destinar. Eso para nosotros es un blindaje político legal, que es muy importante, porque sea cual sea el gerente que pase por la empresa de agua potable, no importa. Para que no nos transfieran los fondos debe haber una debacle dentro del Distrito Metropolitano de Quito en donde el alcalde con sus concejales por mayoría se ponga de acuerdo y deje sin efecto la ordenanza, lo cual es bien complejo y es bien importante para nosotros. Sigamos, por favor. Aquí está la ordenanza municipal, lo que yo les explicaba. Sigamos, por favor. ¿Cómo funciona el FONAG ya para realizar las acciones? Tiene la Junta de Fideicomiso como su organismo más alto, en donde están todos los constituyentes. Aquí obviamente tiene gran peso la empresa metropolitana de agua potable, ya que nos aporta con más del 90% de los fondos para el patrimonio. Después está la fiducia, que es la que administra los fondos, y es bueno tener la fiducia porque nos da transparencia. Es decir, nosotros no manejamos directamente nuestros fondos, sino es administrado por la fiducia. Aparecen los aliados y donantes, la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica es la ejecutora de los programas y de los proyectos. Y también la Secretaría Técnica tiene que ser muy política, porque tiene que campearse en el área pública, estatal y en el área privada de fundaciones, ONGs, para poder apalancar más fondos, como ya lo vamos a ver. Y está la Dirección Económica Financiera, que también es muy importante porque es la que decide y le dice a la fiducia dónde tienen que ir destinados su fondo patrimonial para que tengamos mayores rendimientos. Y acá tenemos los programas, todos los programas, cada uno con un coordinador, un equipo de trabajo y un programa que es transversal a los programas, que es el de monitoreo y evaluación. Sigamos, por favor. Aquí está el crecimiento del fondo desde el 2007. Aquí cabe decir, aquí tenemos el crecimiento del fondo patrimonial versus los rendimientos financieros que nosotros hemos podido recoger. Cabe indicar que hasta el 2010 nosotros podríamos ejecutar solo lo que se indica en esta línea, que son los rendimientos financieros, mientras que el fondo patrimonial se mantiene en las inversiones, ¿verdad? Sigamos, por favor. Aquí veíamos que más o menos nosotros de rendimientos financieros estamos entre los 400 y 500 mil dólares. Y eso es lo que nosotros podemos contar para hacer nuestras acciones anuales. Aquí tenemos una gráfica que me pareció interesante mostrar de dónde nosotros tenemos nuestras acciones. Es decir, nuestro fondo patrimonial, dónde se invierten para generar los mayores rendimientos. Y nosotros también tenemos aquí empresas privadas muy reconocidas a nivel de Ecuador, como Pronaca. Tenemos instituciones bancarias como el Banco del Pichincha, que es la más sólida de Ecuador. Y tenemos banca pública como el Banco del Pacífico, por ejemplo. Tenemos tenemos inversiones en fondos públicos. Entonces nosotros también tenemos un gran abanico para poder invertir nuestros fondos, tanto en empresas públicas como privadas. Esa es una de nuestras ventajas también. Sigamos, por favor. Y aquí tengo un gráfico en donde trato de explicar más o menos nosotros cuánto dinero hemos apalancado, podemos apalancar.
En el 2000, que inició pues con $21,000, era nada prácticamente. En el 2005, el FONAC en rendimientos ya alcanzó más de $450,000, pero como contrapartes y donaciones alcanzó cerca de $1,300,000 para hacer ejecuciones en ese año. Y en el 2010, en el año que pasó, el FONAC ya llegó a un rendimiento de $500,000, pero apalancó más de $2 millones. Y todos estos colorcitos que nosotros vemos es en dónde hemos invertido, en qué programas y en qué acciones hemos invertido. Entonces tenemos un control al detalle de todo esto. Por eso es importante que el Fondo de Agua conste un equipo o un responsable de la parte financiera y de la conexión con la fiducia. Sigamos, por favor. Las líneas de trabajo, ¿en qué nosotros podemos invertir estos $500,000 de rendimiento? Y desde este año, que ya hicimos el cambio, mediante contrato de fideicomiso, vamos a utilizar el 30% del patrimonio generado anualmente. Eso quiere decir que nosotros desde este año 2011 para adelante vamos a tener alrededor de $1 millón solo como fondos FONAC para poder ejecutar, lo cual quiere decir que vamos a duplicar nuestro accionar, y lo cual quiere decir que podemos poner mucho más de contrapartes para poder apalancar muchos más fondos. Entonces, nosotros creemos que en el 2012 vamos a duplicar la capacidad de ejecución y tendremos que duplicar nuestro tamaño también como FONAC. Ese es uno de los retos que tenemos ahora. Las líneas de trabajo están vinculadas a crear una nueva cultura del agua y hacer una gestión integrada del recurso hídrico. Y para eso tenemos programas, y dentro de los programas componentes y proyectos que pueden ser transversales a los programas o pueden estar inmersos en uno de ellos, dependiendo. Sigamos, por favor. Dentro de los programas nosotros tenemos 6 programas de acción. Recuperación de cubierta vegetal, en donde nosotros aquí topamos el tema de reforestación y restauración de ecosistemas. El de vigilancia de áreas protegidas, que es muy importante para nosotros porque de las áreas protegidas y de sus zonas de amortiguamiento es de donde viene el agua para Quito. El de educación ambiental, que nos parece básico, uno de comunicación, capacitación y el de gestión del agua. Voy a explicar rápidamente cada uno de ellos. Sigamos, por favor. El programa de gestión del agua nosotros le conocemos como el corazón del FONAC. ¿Por qué es el corazón del FONAC? Porque es la razón de ser del fondo. ¿Por qué? Nosotros tenemos un componente que se los llamamos manejo, que son los modelos de la cuenca. Para eso tenemos algunos sistemas y tenemos mucho esfuerzo por las mediciones y monitoreo de la parte hidrológica, meteorológica. Nosotros aquí tenemos 11 estaciones a nivel hidrometeorológico del FONAC y tenemos convenios con otras instituciones a nivel de la cuenca para poder obtener la mayor información posible estandarizada y poder hacer modelos con diferentes escenarios para el futuro. Entonces nosotros podemos saber en un momento dado, con unas condiciones dadas, qué es lo que va a pasar en una región determinada. Y eso nos sirve muchísimo para poder decirles al nivel político, oiga, con esta información técnica ustedes deben tomar o pueden tomar estas opciones y estas decisiones. Eso lo trasladamos nosotros al otro componente de este programa, que es el de gobernanza y gobernabilidad de la cuenca, que es juntarnos, como ustedes hacen a nivel estatal, que yo lo veía ayer, que yo decía de arriba para abajo, porque es un viserazo estatal para conformar las cosas. Acá, en cambio, es de abajo para arriba. O sea, hemos visto la necesidad de reunirnos a discutir temas de agua en nuestra cuenca. ¿Y cómo vamos a tomar decisiones en el aire? No es posible, ¿verdad? Entonces, para eso está todo este modelo de información que está disponible incluso en la web, para hacer los modelajes, los escenarios e ir tomando las decisiones más pertinentes. Y eso es una de las cosas que se discuten en estos momentos de gobernanza y gobernabilidad de la cuenca, además de temas políticos trascendentes. Nosotros nos reunimos mucho con la Secretaría Nacional del Agua y tratamos de hacer incidencia política a nivel nacional para que se tomen ciertas decisiones o tratar de asesorar, en fin. Pasemos, por favor. Recuperación de cubierta vegetal, cerca de 500 hectáreas al año reforestadas, 38 frentes de trabajo con comunidades, hacemos muchas granjas integrales, tenemos 6 proyectos de conservación al año. Sigamos, por favor. El programa de vigilancia y áreas protegidas, tenemos 12 guardaparques vinculados en las áreas protegidas o en las zonas de amortiguamiento, en estas reservas y parques nacionales, y tenemos 8 proyectos productivos ambientales al año. Sigamos, por favor.
El programa de educación ambiental, tenemos la sensibilización de 6.500 niños al año, tenemos 37 escuelas al año de accionar, tenemos talleres con profesores, tenemos algunos proyectos de conservación y proyectos escolares, 6 anuales, tenemos campamentos escolares, todo una amalgama. Aquí son alrededor de 12 personas entre mediadores pedagógicos, coordinador, logístico y todo. Es un programa muy grande. Sigamos, por favor. El programa de capacitación, aquí estamos vinculados a un programa de capacitación a nivel regional con un convenio con la GIZ. Tenemos algunos talleres, diálogos, tenemos técnicos capacitados. Esto es más adentro, ¿no es cierto? Y también hemos incluido los módulos de capacitación a sistemas comunitarios, que es muy importante para nosotros. O sea, las juntas de agua potable y las juntas de agua de riego de la cuenca, nosotros les estamos capacitando en algunos temas para que ellos puedan después tomar decisiones y tengamos nosotros también una base de datos social que es bien importante para nuestro fondo. Sigamos, por favor. El programa de comunicación, tenemos todo un plan de comunicación, boletines electrónicos, periódicos, sistematizaciones, publicaciones, etcétera. Yo he traído alguna de esta información, algunos estudios y todo eso. No sé, mañana les van a repartir producto de nuestro programa de comunicación. Sigamos, por favor. El monitoreo y evaluación se basa en un modelo adaptativo que es bien importante para nosotros porque no todo es color de rosa. Nosotros hemos tenido que adaptarnos a las nuevas condiciones del país, al gobierno actual. Entonces, esto ha sido muy importante. Para hacer un buen monitoreo y evaluación se parte de una buena planificación a nivel estratégico, a nivel de intervención cada 2 años, a nivel operativa cada año. Nosotros trabajamos en 3 niveles de planificación, un nivel técnico de actividades, financiero, que va de la mano, y un nivel geográfico, con la información que nosotros recabamos. Sigamos, por favor. Este es el monitoreo de proceso y resultado. Nosotros trabajamos en un sistema vía online, en donde los coordinadores de cada programa, conmigo también, vemos cómo estamos con los avances, tanto técnicos como financieros, cómo vamos con el cumplimiento de indicadores, y a la final el producto es de estas barritas de aquí que están disponibles en nuestra página web que dicen cómo vamos con los avances, si estamos atrasados, estamos bien, estamos qué sé yo. Sigamos, por favor. Ese es de proceso, y también tenemos una evaluación de impacto. Últimamente con TNC hemos trabajado mucho en esto. Hicimos una comparación de grupos poblacionales a nivel de educación ambiental y definimos si hay diferencias significativas entre los niños que hace 2 años trabajamos con niños que nunca hemos trabajado en nuestros diferentes componentes, y tenemos ciertos resultados del estudio. Yo lo traje también aquí para que se pueda repartir a diferentes instituciones. Un análisis de calidad de agua físico, químico y biológico, igual, en sitios donde nosotros hemos estado versus sitios control, para ver si nuestro accionar como FONAC tiene algún impacto en cuanto a la calidad de agua. Para esto hemos estado aliados con la Universidad San Francisco de Quito, por ejemplo, en la cuestión metodológica, que ellos se bajaron del nivel científico a un nivel más comunitario y pudimos sacar una herramienta de análisis de calidad de agua mediante macroinvertebrados, mediante un biomonitoreo en ríos, y utilizamos nuestros líderes que nosotros les capacitamos con los sistemas comunitarios y nuestros guardaparques para obtener datos. Eso lo validamos con la universidad en sus laboratorios, y de ahí salió un estudio interesante que dice más o menos si nosotros hemos mejorado la calidad o no del agua donde nosotros hemos estado actuando. Aquí están algunas fotografías de ese trabajo. Aquí solo presento 2, en realidad tenemos 4 estudios. Tenemos uno de cobertura vegetal, igual que fuimos a hacerlo con Traxectos, con la Universidad de igual San Francisco de Quito, con el apoyo de TNC. Y tenemos otro estudio más de impacto. Una metodología hecha mediante análisis dimensional con una mecánica de matemática difusa, una cosa así que también la traje yo para que se pueda leer, que todavía en este año que viene la vamos a implementar, pero ya estamos trabajando en monitoreo de impacto también. Sigamos, por favor. Hay réplicas del FONAC en Ecuador. Este término réplica realmente a mí no me gusta mucho, porque lo que hacemos son apoyos, asesoramientos en diversas partes donde se están conformando los fondos de agua, pero cuyas realidades son distintas, como yo lo decía ayer. Es muy diferente un fondo de agua que se constituye con más de 2 millones de personas que un fondo de agua de 20.000 personas. Son realidades distintas. Por ejemplo, los 3 fondos de aquí abajo, cada uno por su lado no podía hacer mucho. Entonces tuvieron que conformar como primero una mancomunidad, y estos 3 son un solo fondo de agua.
en donde no solamente se toma en cuenta las tasas por el servicio de agua potable, sino también las concesiones de agua hechas a las personas que utilizan el agua para riego especialmente, y así pudieron apalancar mayores fondos para poder tener su mecanismo financiero. Y estos de aquí de Cuenca, Opaute, Riobamba y Ambato, que todavía están funcionando, pero están naciendo en Ecuador. Sigamos, por favor. Y además tenemos unas réplicas del FONAG en Latinoamérica, República Dominicana, Bogotá, Lima y Santa Cruz especialmente, en donde nosotros hemos conversado, les asesoramos en ciertos temas y nos dejamos asesorar de otros. Tenemos una muy buena comunicación con los fondos de agua a nivel de Latinoamérica y vemos cómo estamos para poder hacer nuestras acciones. Muchísimas gracias. Quisiera poder resaltar la importancia, lo que yo percibo. Yo estuve en el FONAG cuando estaba en proceso de capitalización. Yo quiero felicitar por el trabajo que han hecho, la verdad es impresionante. Pero la importancia que tiene un adecuado arreglo institucional, es decir, un mecanismo de consejo donde hay la participación con un agente que opera de manera más o menos independiente, pero rindiendo cuentas a ese consejo, y un mecanismo de financiamiento diseñado adecuadamente para poder operar en el largo plazo. Y poco a poco lo que veo es que pudieron ir creciendo paulatinamente en sus capacidades de intervención y les ha dado los resultados de ahora. No sé si puedes resaltar, si para ti eso es lo esencial, ¿no? No sé. Para el FONAG, realmente dos cosas son claves para poder constituirse. La primera es, ¿cómo voy a asegurarme mi mecanismo financiero de aquí a un montón de tiempo? Y que ese mecanismo financiero pueda ser blindado y pueda campear digámoslo así, las tormentas políticas o económicas que se puedan dar. Y dos, ¿cómo yo puedo tener, no sé si un blindaje, pero una seguridad a nivel legal político, en donde no dependa de la decisión de una persona el que yo esté o no esté operando? Entonces, esas dos cosas para nosotros son fundamentales. Mientras no tengamos esas dos cosas definidas, podemos operar mientras los donantes nos den plata y se irán, y después, ¿qué pasará? Entonces, esas dos cosas son las que debemos pensar y de tenerlas en cuenta. Muchas gracias, Sergio. De gobernanza, ¿se puede decir? No de gobernanza. Es como una IAP, ¿no? Una agencia pública. Como un órgano público, descentralizado o algo así. Pero sí, juegas también con la bolsa. A mí lo que me preocuparía es eso. O sea, tú dijiste que también algo jugabas con la bolsa de valores, ¿no? Claro. O sea, en términos de blindaje o de seguridad ante todos estos embates de las crisis financieras, ¿cómo te pegaría eso si tienes también un parámetro, un referente de la bolsa? Cuando nosotros nuestro fondo patrimonial lo ponemos en la bolsa a ciertas instituciones, hay un riesgo financiero, obvio que hay que correr. La cuestión es que ahí viene la mano de los expertos para saber en qué momento y en dónde vamos a invertir la plata. Ese es un arte prácticamente. Pero hasta aquí a nosotros nos ha ido muy bien. Tenemos acciones en La Favorita, Pronaca, Movistar, Holcim, que son de las empresas que están muy bien posicionadas en Ecuador y no hemos tenido problemas. Para ir un poquito más allá en el campo político, las leyes y las regulaciones en Ecuador ahorita nos dicen que ya no invirtamos más en compañías privadas, sino en públicas. Y ya no mediante acciones, sino mediante bonos y titularizaciones. Entonces tenemos que dar un giro hacia allá, aunque tengamos menores rendimientos, por ejemplo. Pero eso no quiere decir en este momento que con esos cambios de política nosotros vamos a desaparecer de ninguna manera, porque ya estamos bastante anclados con todas nuestras inversiones. Pero sí hay que ir cambiando, hay un cierto riesgo porque juego con la bolsa de valores. ¿Y cómo yo opero si no soy ni público ni privado? Pues soy público y privado. Cuando vienen fondos públicos, sea de como contrapartes o de constituyentes, yo tengo que regirme a los procesos públicos, como decía Sergio. Allá tenemos el proceso de compras públicas, que me imagino muy parecido. Y cuando son contrapartes o constituyentes o donaciones privadas, pues me rijo de acuerdo a los lineamientos y normas del país y de mi donante. Entonces yo prácticamente tengo ahí dos alas financieras en el FONAG, la única para cosas públicas y la otra para cosas privadas y contrapartes y ONGs. En cuanto al monitoreo que están haciendo, el monitoreo comunitario, ¿sí han visto gran diferencia entre las zonas de control y no control? Se han visto grandes diferencias en algunos sitios. Todo depende de
el tiempo de intervención que hayamos tenido. Si nosotros vamos a un momento de intervención de 5 años en donde empezamos nuestro accionar, pues tenemos diferencias muy significativas. Si vamos a uno de 2 años, pues las diferencias no son tan significativas, todo depende del sitio. Lo importante para nosotros es que tengamos el capital humano capacitado para realizar estos monitoreos que a ellos les conviene para saber cómo está el agua de sus comunidades y que esa información sea avalada y pueda pasar a nosotros ya sistematizada para ver cómo estamos en todas las zonas donde tenemos nuestro accionar. Y ahí hay que tener sitios control y sitios de accionar y tenemos que ver cuánto tiempo hemos tenido de intervención, etcétera. Y es la misma metodología para todas las áreas, ¿no? Es la misma metodología, es una metodología. Por eso yo hablaba en alguna mesa de la estandarización de las metodologías y la validación con la parte académica. Que ellos no hacen la investigación, me hago entender, ellos validan la metodología, que es otra cosa distinta. Sí, ok, gracias. Vivir mejor.